Se puede medir el valor de un hogar en monedas de oro o en promesas susurradas al oído, o reside, acaso, en el eco de las risas infantiles entre sus muros, en el aroma a jazmín que trepa por la calzada al atardecer, en el peso intangible de generaciones que amaron y soñaron bajo el mismo techo. Isabel Vargas habría jurado que su casa en Arcos de la Frontera, blanca y antigua como el alma de Andalucía, era un tesoro sin precio, hasta que el amor por su único hijo, Javier, la enfrentó a la más dolorosa de las tasaciones. La casa de Isabel olía a azahar en primavera y a tierra mojada después de la lluvia. Sus paredes encaladas, remozadas cada año con esmero, guardaban el frescor del verano y el calor de la lumbre en invierno. Desde el pequeño patio interior, cuajado de geranios rojos y claveles reventones, se oía el tráfago de la vida en las callejuelas empinadas de Arcos, un murmullo constante que era la banda sonora de su existencia. Viuda desde hacía más de 20 años, Isabel había volcado toda su energía y sus anhelos en Javier. Él era su sol, el motor que la impulsaba cada mañana a levantarse, a seguir cosiendo para afuera, a mantener la casa como un santuario de recuerdos y esperanzas. Javier rondaba la treintena cuando trajo a Raquel Fuentes a casa. Era una mujer de ciudad, de sonrisa fácil y mirada calculadora que Isabel, en su ceguera de madre, tardó en descifrar. Raquel hablaba con un desparpajo que a Javier le parecía moderno y encantador, a Isabel un poco atrevido. Pero si Javier era feliz, ¿quién era ella para poner reparos? Raquel pintó un futuro de prosperidad, un negocio brillante en la costa, un pequeño hostal con encanto en uno de esos pueblos turísticos que empezaban a florecer cerca de Cádiz. Un paraíso, Isabel, una oportunidad de oro, le decía, sus ojos brillando con una ambición que Javier confundía con entusiasmo. Javier podría ser su propio jefe, y usted, mamá suegra, tendría su rincón asegurado, cuidada como una reina. La idea caló en Javier. Veía en el hostal la independencia, el éxito que tanto anhelaba para demostrarle a su madre que sus sacrificios no habían sido en vano. Para Isabel la propuesta era un terremoto. ¿Vender la casa? ¿Su casa? Aquella donde nació, donde se casó, donde vio crecer a Javier. Era como arrancarse un trozo del alma. Pero Javier la miraba con ojos suplicantes. Raquel insistía con su labia melosa, y la promesa de un futuro junto a su hijo, de no quedarse sola en la vejez, pesaba demasiado. «La casa es tuya, hijo. Siempre lo ha sido en mi corazón», dijo finalmente Isabel, con la voz quebrada, mientras firmaba los papeles de la venta ante un notario de semblante indiferente. El dinero, una suma considerable, pero que a Isabel le parecía calderilla comparado con lo que entregaba, fue directamente a una cuenta a nombre de Javier y Raquel. Se mudaron a Conil, a un apartamento alquilado, mientras ponían en marcha el hostal Brisas del Mar. Isabel recordaría siempre el acuerdo verbal, sellado con un abrazo de Javier y una sonrisa satisfecha de Raquel. Ella viviría con ellos, ayudaría en lo que pudiera, y ellos se encargarían de su sustento y cuidado hasta el final de sus días. Una especie de donación modal del alma, pensó Isabel, donde ella entregaba su pasado a cambio de un trozo de su futuro. Los primeros tiempos fueron un torbellino de obras, licencias y la emoción de lo nuevo. Nació Sofía, una niña de ojos oscuros e inteligentes como los de su abuela, y 2 años después, Mateo, más tímido y apegado. Isabel se volcó en los nietos, encontrando en ellos una nueva razón para vivir. Ayudaba en la limpieza del hostal, doblaba sábanas, preparaba algún desayuno cuando Raquel se levantaba tarde, cosa que ocurría con frecuencia. Ya entonces, Isabel notaba ciertas sombras en el carácter de su nuera. Una impaciencia mal disimulada hacia ella, una tendencia al gasto superfluo, una forma de tratar a los empleados con un deje de superioridad que la incomodaba. Javier, siempre optimista, lo achacaba al estrés del negocio. «Es mucha presión, mamá. Raquel es fuerte, pero esto es nuevo para todos». El hostal tuvo sus momentos de esplendor, sobre todo en verano. Javier trabajaba de sol a sol, multiplicándose para cubrir los descuidos de Raquel, que prefería encargarse de la imagen y las relaciones públicas, lo que a menudo significaba largas comidas fuera o tardes de compras. Isabel veía cómo su hijo se consumía, cómo las ojeras se marcaban más en su rostro, pero él siempre le sonreía y le decía que todo iba bien. Entonces, una noche de otoño, cuando el bullicio turístico había amainado y el mar rugía con más fuerza, sonó el teléfono. Una voz impersonal, la de un guardia civil, le comunicó a Isabel que Javier había tenido un accidente volviendo del hostal. Grave, muy grave.
Cuando Isabel y una Raquel extrañamente serena llegaron al hospital comarcal, Javier ya se había ido. Un derrape en una curva, la lluvia, el cansancio acumulado. El mundo de Isabel se vino abajo. El funeral fue un borrón de caras compungidas y pésames vacíos. Raquel lloraba con corrección, pero Isabel, en su inmenso dolor, percibió una frialdad subyacente, como si una parte de ella ya estuviera calculando el siguiente movimiento. Sofía, con apenas 10 años, no se separaba de su abuela, sus pequeños brazos aferrados a su cintura, como si temiera que también ella desapareciera. Poco después del entierro, el verdadero rostro de Raquel comenzó a emerger sin disimulo. Las miradas de fastidio hacia Isabel se hicieron constantes, sus palabras cortantes. «Ahora no moleste, Isabel, estoy ocupada. Los niños son mi responsabilidad. Usted ya hizo bastante». El luto pareció durarle a Raquel lo que tardó en aparecer Ricardo Salas, un amigo de la familia que Isabel no recordaba haber visto jamás. Ricardo era un hombre de mediana edad, con aspecto de vividor y sonrisa fácil, que se instaló en la vida de Raquel y en el hostal con una naturalidad pasmosa. Isabel observaba con creciente angustia cómo el negocio que Javier había levantado con tanto esfuerzo se iba a pique. Raquel y Ricardo pasaban más tiempo en restaurantes caros y tiendas de marca que atendiendo a los pocos clientes que aún se aventuraban por el brisas del mar. Las facturas se acumulaban, los proveedores reclamaban sus pagos. Sofía y Mateo eran cada vez más desatendidos, comiendo cualquier cosa y pasando horas solos mientras su madre estaba ocupada. Una mañana, mientras Isabel intentaba preparar un desayuno decente para sus nietos con lo poco que quedaba en la despensa, Raquel entró en la cocina, impecablemente vestida para salir. Su voz fue fría, sin rastro de emoción. «Isabel, esto no puede seguir así. El negocio está fatal, apenas tenemos para nosotros. Tendrás que buscarte otro sitio. Lo siento, pero no puedo mantenerte más». Le tendió un sobre con unos pocos billetes. «Para que empieces». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La rabia, la impotencia, la humillación la ahogaban. Miró a Raquel, a esa mujer por la que había sacrificado su hogar, su paz, y solo vio un vacío helado. Tomó el sobre sin decir palabra, subió a la pequeña habitación que ocupaba, hizo una maleta con sus pocas pertenencias, y cogiendo de la mano a sus nietos, que la miraban con los ojos llenos de miedo, abandonó el hostal. No podía llevarse a los niños así. Raquel se los quitaría. Volvió sobre sus pasos, dejó a los niños con una Raquel que apenas reparó en ellos, y salió sola, con el corazón hecho pedazos. Su primer pensamiento fue Carmen Ramírez, su vieja amiga de Arcos. Carmen la recibió con los brazos abiertos y el ceño fruncido al escuchar la historia. «Esa lagarta nunca me gustó», sentenció. Ayudó a Isabel a encontrar un pequeño piso de alquiler en una callejuela de Arcos, humilde pero limpio. Con los pocos ahorros que le quedaban y alguna costura que le salía, Isabel empezó a reconstruir su vida, pero una angustia constante la corroía. Sus nietos. Sabía que estaban sufriendo. Las llamadas eran escasas, Raquel siempre ponía excusas. Unos meses después, una tarde gris de invierno, llamaron a la puerta. Era Sofía, con 12 años recién cumplidos, una mochila al hombro y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se abrazó a su abuela con desesperación. «Abuela, no aguanto más. Mamá casi nunca está y cuando está solo grita. Y ese hombre Ricardo nos mira mal. Apenas comemos, Mateo está muy delgado. Quiero quedarme contigo». El relato de Sofía fue un puñal para Isabel. El abandono, la negligencia, la presencia de un extraño que intimidaba a los niños. Con la ayuda de Carmen, que conocía a una trabajadora social, y el testimonio desgarrador de Sofía, Isabel se plantó ante Raquel. Esta vez no hubo súplicas, sino la determinación feroz de una leona protegiendo a sus cachorros. Raquel, más preocupada por sus deudas crecientes y su relación con Ricardo, que ya empezaba a mostrar fisuras, cedió la custodia de Mateo con una indiferencia que helaba la sangre. «Mejor así, son una carga menos», llegó a decir. Isabel tenía por fin a sus 2 nietos con ella en Arcos. El pequeño piso se llenó de vida, pero también de dificultades. Los ingresos eran mínimos. Fue entonces cuando Carmen, siempre pragmática, le recordó algo. «Isabel, no firmaste nada cuando vendiste la casa. No hubo un acuerdo, aunque fuera verbal, de que te cuidarían. Esa mujer te ha estafado, te ha robado tu hogar y casi te roba a tus nietos». La idea de una donación modal o algún tipo de documento que reflejara la condición del cuidado, aunque fuera un simple escrito privado atestiguado, volvió a la mente de Isabel.
No recordaba los detalles exactos. El dolor de aquellos días había nublado su memoria. Pero la injusticia era tan palpable, el sacrificio tan grande, que sintió que debía hacer algo, no tanto por el dinero, que imaginaba dilapidado, sino por su dignidad y por el futuro de los niños. Animada por Carmen, consultó a un abogado de oficio en Jerez. Un hombre joven, con mirada comprensiva, escuchó su historia con atención. Revisó los pocos papeles que Isabel conservaba de la venta, las escrituras del hostal a nombre de Javier y Raquel. «Es complicado, Isabel», le dijo. «Si no hay un documento claro que establezca esa condición de cuidado como parte de la donación del dinero de la venta de su casa, o si el acuerdo fue meramente verbal, será difícil probarlo en un juzgado. Pero podemos intentarlo. Podemos enviar un requerimiento formal a doña Raquel Fuentes, exponer la situación, quizás proponer una mediación. A veces, la presión moral surte efecto. Mientras tanto, en Conil, el hostal Brisas del Mar era una ruina. Los carteles de Se traspasa y embargo afeaban su fachada desconchada. Ricardo, viendo que ya no había más que rascar y temiendo que las deudas lo salpicaran, desapareció de la vida de Raquel tan rápido como había llegado, no sin antes vaciar la poca caja que quedaba y llevarse algunos objetos de valor. Raquel se encontró sola, sin dinero, acosada por los acreedores y con la amenaza del desahucio cerniéndose sobre ella. La fachada de mujer fuerte y sofisticada se había desmoronado, dejando al descubierto a una persona asustada y desesperada. Una noche, ahogando sus penas en alcohol barato en la penumbra del bar del hostal, ya cerrado al público, tropezó en la escalera que llevaba a los pisos superiores. La caída fue brutal. La noticia del accidente de Raquel y su gravedad llegó a Arcos a través de conocidos. Carmen se la comunicó a Isabel con cautela. Dicen que se ha quedado muy mal. Isabel, una lesión en la cabeza, problemas de movilidad. Isabel escuchó en silencio. No hubo ni una sombra de alegría vengativa en su rostro, solo una profunda conmoción. Pensó en Sofía y Mateo. A pesar de todo el daño, Raquel seguía siendo su madre. ¿Cómo les afectaría aquello? Pasaron varios años, 3, quizás 5. La vida en el pequeño piso de Arcos había seguido su curso, marcada por el esfuerzo diario de Isabel y la alegría creciente de sus nietos. Sofía era ya una joven espigada, a punto de terminar el instituto, responsable y cariñosa, el mayor apoyo de su abuela. Mateo, un adolescente tranquilo, bueno en los estudios, había superado los miedos de su infancia. Isabel, con sus costuras, alguna limpieza esporádica y la ayuda inestimable de Carmen, había logrado sacarlos adelante. No había lujos, pero sí un hogar cálido, lleno de amor y dignidad. El proceso legal contra Raquel se había estancado. Sin bienes a su nombre y con su estado de salud, cualquier reclamación económica era inviable. La justicia que Isabel buscaba se había transformado en la paz de ver crecer a sus nietos sanos y felices. Un día Carmen llegó con noticias frescas, traídas por una prima que trabajaba en los servicios sociales de otra ciudad de la provincia. «He sabido de Raquel, Isabel. Vive con su madre Dolores en un barrio humilde de Sanlúcar. La pobre Dolores, ya muy mayor, la cuida como puede. Claro, aquí está el texto que pediste. Dicen que Raquel no se vale por sí misma, que apenas puede hablar y camina con mucha dificultad. No tiene nada. Es una sombra de lo que fue». Isabel escuchó con el corazón encogido. Imaginó a Raquel, antes tan altiva y preocupada por su apariencia, ahora postrada, dependiente.